Gloria a Dios. Libro de Josué 6. La toma de Jericó. Dice la Biblia que Jehová engrandeció a Josué. Murió su siervo Moisés, pero quedó Josué. Y Josué se encargó de pelear las batallas que Jehová le encomendó a su siervo Moisés. Moisés no pudo entrar a las tierras prometidas. Moisés se quedó fuera de las tierras prometidas. Moisés no logró entrar, solo vio las tierras prometidas de lejos y no pudo entrar, porque Moisés golpeó la roca y a Jehová Dios no le agradó que Moisés golpeara la roca y no le diera la gloria a él. Murió Moisés, pero Jehová Dios engrandeció a su siervo Josué. Y llegó el momento de entrar a Jericó. Llegó el momento de derribar aquella ciudad. A pesar de que aquellos moradores de Jericó estaban seguros, creyeron que estaban seguros dentro de aquella ciudad, mas Dios le había dado a Josué que rodeara la ciudad durante 7 días, que llevara bocinas de cordero, y al son de la bocina y al son del tambor fueran y rodearan con trompetas, sonando las trompetas, rodearan aquella ciudad que tenía fama de que nadie podía derribarla, de que nadie podía tomarla. Sus muros eran altos. Los moradores de Jericó se sentían seguros en esa ciudad. Pero llegó el momento donde Jehová Dios iba a engrandecer a su siervo Josué. Dios le da la estrategia a Josué para que envíe los espías y que envíe a aquellos espías a averiguar qué es lo que se decía dentro de los muros de Jericó. Llegaron los espías y entraron. Dice la Biblia que una mujer llamada Rahab, que era de oficio ramera, le dio y albergó y le dio posada, cuidó de los espías para que los moradores de Jericó no los descubrieran. La Biblia nos dice que aquella mujer fue favorecida por Dios, a pesar de que tenía ese oficio que no es agradable delante de Dios. Esa mujer fue bendecida por haber hecho bien al pueblo de Dios. Gloria al Rey, gloria a Cristo, gloria a Dios. Dice la Biblia que cuando los espías entraron a Jericó, escucharon. Rahab comenzó a comentarles, a decirles lo que sucedía entre los moradores de Jericó. A pesar de que ellos tenían sus muros altos, sus murallas grandes, ya habían escuchado de la fama, del poder de Jehová de los ejércitos. Habían escuchado cómo Dios había abierto el mar rojo para que su pueblo pasara en seco. Habían escuchado cómo Dios había hecho maravillas, que con brazo fuerte había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud de Faraón. Con brazo fuerte los sacó. Los moradores de Jericó estaban espantados, dice la Biblia, tenían miedo, tenían terror, porque sabían que Jehová peleaba las batallas de su pueblo Israel, gloria a Dios. Y ahora llegó el momento de que Jehová Dios iba a engrandecer a su siervo Josué. Llegó el momento de entrar, pero viene Dios y le revela la estrategia que Dios le reveló a Josué, un hombre de batalla, un hombre de guerra, un hombre que se levantó en armas para defender al pueblo de Israel. Alabado sea Jesús, gloria a Dios. Dice que Josué manejaba la espada, manejaba el arco, la jabalina, el escudo. Era guerrero de Dios Josué, alabado sea el Rey.
Dios estaba con él y le dice Jehová Dios: hoy te voy a engrandecer delante de todos. Así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Solo que no se aparte de ti este libro de la ley, de día y de noche. Le dice Jehová Dios a Josué: de día y de noche meditarás en él. Así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Pero que no se aparte de ti este libro de mi ley. De día y de noche medita en él. Dios le dio la estrategia. Dios le dijo lo que tenía que ser fiel a él, meditar en su ley, guardar su ley. Pero Dios le prometió que lo iba a engrandecer y que las batallas las iba a ganar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Llegó el momento de entrar a Jericó. Ahora Jericó estaba cerrado, bien cerrado, a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Imagínate cómo estaba aquella ciudad. Esa ciudad estaba a punto de ser derribada. Una ciudad que pensaron, su rey pensó que era impenetrable, que eran intocables. Ellos habían puesto su esperanza en los muros que habían edificado, muros altos, muros enormes. Ellos habían puesto su esperanza en los dioses paganos que tenían. Los de Jericó adoraban dioses, adoraban ídolos paganos. Dios estaba enojado, Dios estaba airado con ellos y le dijo a Josué: ve y derriba esa ciudad idólatra, ve y derriba a Jericó, yo te la entrego en tus manos. Dios se la entregó en sus manos, pero para entrar había que hacer un esfuerzo, había que tomar una estrategia. Y Josué estaba atento a la voz de Dios, estaba atento al plan que Dios le iba a mostrar. Dios iba a demostrar que no es con ejército, que no es con espada, que no es con jabalina, que no es con escudos, que no es con lanzas, sino con el poder de Dios. Iba a ser que esa ciudad que había confiado tanto en su seguridad, en sus muros, fuera derribada. Eso es lo que iba a suceder en Jericó. Los moradores habían cerrado las puertas. Nadie entraba y nadie salía. ¿Por qué? Estaban espantados, estaban atónitos, estaban confundidos. ¿Por qué? Habían escuchado de la fama del Dios de Israel. El arca del pacto estaba con su pueblo. Dios se hacía presente para derribar a sus enemigos a través de su gloria, de su poder. El arca del pacto la llevaban los sacerdotes e iba adelante y sonaban las trompetas, sonaban las bocinas para que se escuchara que el arca del pacto había llegado. El arca del pacto representaba la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, donde Dios descendía, su presencia. Gloria al Rey, gloria a Dios. Imagínate lo que habían hecho los moradores de Jericó. Habían escuchado del poder de Dios, de cómo Dios había derrotado a los reyes paganos, a los reyes de otras ciudades, y había entrado temor en sus vidas. Pero ellos comenzaron a confiar en sus muros, en sus ciudades, en lo que ellos habían edificado con sus manos. Su confianza la habían puesto en sus dioses hechos de metal, hechos de madera, porque eran idólatras, eran gente que no creían en la palabra de Dios, a pesar de que sabían y escucharon de la fama de Dios, no querían recibir a Dios, sino que eran enemigos de Dios. Y tocó
a Josué, el siervo de Dios, ir y esperar la estrategia que Dios le iba a revelar. Cómo Dios iba a avergonzar, iba a dejar registrados por generaciones de generaciones de generaciones en la historia de las ciudades que fueron grandes. Una de ellas fue Jericó. Su fama era notoria, que sus muros eran impenetrables. Ellos habían puesto su confianza en sus muros. Los ciudadanos habían edificado esas murallas con la fe, con la confianza que si alguien un día, un pueblo un día llegara a quererlos derribar, ellos habían edificado esos muros para que esos muros les sirvieran de protección. No podían penetrar sus enemigos, pero llegó el momento, llegó la hora en que Jehová Dios iba a demostrar que así como estuvo con su siervo Moisés, hoy le tocó a Josué esperar la estrategia. Y dice que Jericó estaba cerrada por dentro y por fuera y nadie salía ni entraba. Mas Jehová Dios dijo a Josué, mira, Jehová Dios estaba hablando a Josué. Y le dijo, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios que sacó al pueblo de Israel, el Dios que derrotó al faraón, que humilló al faraón. El faraón confiaba en sus caballos, en sus jinetes, en sus soldados. En los soldados egipcios, en sus caballos, en sus armamentos. Él confiaba en su poder, pero Jehová Dios había humillado a Faraón. Jericó, los moradores de Jericó lo sabían, pero todavía ellos confiaban y seguían confiando en sus muros, en sus ídolos, en los ídolos hechos de metal, hechos de madera. Pero Jehová Dios iba a tomar venganza sobre el pueblo idólatra, porque Jericó era idólatra, era pagano. Y Dios le dijo a Josué, mas Jehová Dios dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, a su pueblo y a su rey. Ese rey confiaba en esos muros, confiaba en los arquitectos que habían edificado esa ciudad. Esa ciudad tenía fama de que nadie la podía conquistar, de que nadie la podía derribar. ¿Por qué? Porque habían edificado esa estrategia de guerra. Sus muros altos, fuertes, que no podían ser derribados. Pero hoy Dios iba a registrar en el libro de las memorias, iba a dejar para que todas las naciones, las tribus, los pueblos del planeta Tierra supieran que a pesar de que los hombres de Jericó, a pesar de que los arquitectos, a pesar de que los edificadores pensaron que jamás sus muros iban a ser derribados, Jehová Dios iba a demostrar que con un grito de guerra y con el respaldo del poder de Dios, los muros de Jericó iban a temblar, y ante la presencia de Dios y ante el grito de batalla, aquellos muros iban a comenzar a temblar, aquellos muros iban a caer, aquellos muros iban a comenzar a ceder, aquellos muros que nunca fueron derribados. Hoy en el nombre de Jehová, Josué
Josué y su pueblo, y a través de lo que Dios le había dicho, que le diera 7 vueltas, que rodeara y que fueran en silencio y que nadie hablara, pero que al séptimo día y al séptimo día y al séptimo día iban a dar 7 vueltas sobre esa ciudad, y en aquel séptimo día todos iban a gritar, iban a gritar, iban a gritar en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Iban a alzar la voz, iban a sonar los tambores, iban a sonar las trompetas, y aquellos muros caerían por sí solos. Solo el poder de Dios los derribaría. Imagínate lo que sucedió en Jericó. Jericó tenía fama de que nadie la podía tomar, pero hoy Jericó estaba cerrada, porque Jehová Dios le dijo a Josué: Josué, hoy yo te entrego a Jericó y a su rey, a los moradores y a su rey. Y era la promesa de Dios, hermano. Dios ha hecho los cielos, Dios ha hecho la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la formó, porque él se la dio a su pueblo Israel. Dios mandó a Josué y le dijo: vas a tomar las tierras prometidas. Había que hacer guerra, había que tomar estrategia. Y Josué recibió la estrategia de Dios. Ya Dios le había confirmado, Jehová Dios le había dicho: yo te entrego la ciudad de Jericó, a sus moradores y a su rey. Pero ¿qué estrategia iban a hacer? No iban a tomar jabalinas, no iban a tomar piedras sobre piedras para derribar los muros con piedras, no. Iban a esperar la estrategia que Jehová Dios le iba a revelar a su siervo. Y dice que Dios le mostró Jericó y su rey, sus varones de guerra. Te los entrego, le dijo Jehová. Y le comenzó a revelar la estrategia. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra. Todos los hombres de guerra van a comenzar a rodear la ciudad de Jericó. Imagínate esta estrategia. Solo la van a rodear y van a ir en silencio. Van a ir en silencio. Solo van a ir sonando las bocinas. Los sacerdotes van a llevar y van a ir delante y van a llevar el arca del pacto de Dios. Alabado sea el Rey. Gloria a Dios. Imagínate. Los hombres de guerra rodearán la ciudad. Todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto lo haréis durante 6 días. Durante 6 días. El pueblo de Jericó estaba viendo, estaba observando cómo Jehová Dios había mandado a rodearlos. Ellos pensaron que aquella estrategia iba a ser inútil. Ellos pensaron que aquella estrategia de guerra, iban los hombres de guerra, iban adelante, iba el pueblo de Dios, los sacerdotes con el arca del pacto, gloria al Rey. Y esto lo haréis durante 6 días, y 6 y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Sacerdotes llevando el arca del pacto de Dios. Mira las estrategias de Jehová Dios. Jericó tenía fama de que nadie la podía conquistar. Hoy viene Dios y le dice a Josué:
Los hombres de guerra van a marchar, pero solo van a rodear la ciudad. Van a dar una vuelta y durante 6 días harán lo mismo. Darán una vuelta y rodearán la ciudad. Imagínate qué estaba sucediendo en la mente de todos los moradores que escuchaban que el primer día el pueblo de Israel comenzó a sonar bocinas, a sonar trompetas y comenzó a rodear la ciudad. Comenzaron a rodearla y estaban obedeciendo el mandato que Jehová Dios le dio a su pueblo, a Josué. Rodearon el primer día la ciudad de Jericó. Los moradores de Jericó, ¿qué pensaban? ¿Qué decían? Tal vez decían que eso no iba a funcionar. Pero Jehová Dios es varón de guerra. Jehová Dios es el que hizo los cielos, hizo la tierra, hizo el universo, hizo la galaxia, hizo al hombre. Del polvo de la tierra formó al hombre. Del polvo somos y al polvo volveremos. Desnudo venimos del vientre de nuestras madres y desnudo nos iremos. Nada nos llevaremos. El patriarca Job dijo: sea el nombre de Jehová bendito por generación de generaciones. Desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me iré. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero los moradores de Jericó no podían decir eso que dijo Job. Ellos estaban abatidos, ellos estaban afligidos, ellos estaban confundidos. Ellos sabían y habían escuchado cómo Dios le había dado la victoria a Josué con otros reyes paganos, con otros reyes idólatras, cómo Dios le había permitido derrotar ejércitos. Y hoy ellos sabían que el pueblo de Israel tenía el arca del pacto. Primer día rodearon la ciudad. Segundo día, sexto día. El sexto día rodearon la ciudad también. Dice la Biblia: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de carneros de cuerno delante del arca, y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Imagínate cómo iba ese desfile, cómo iba sonando las bocinas. Ahí iban los sacerdotes, esperando el momento en que Jehová Dios derribara las murallas de Jericó. No es con espada, no es con ejército, sino con el poder de Dios. Gloria a Dios. Dice la Biblia que el séptimo día, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven las bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad. En 7 días creó Dios los cielos y la tierra. En 6 días. En 6 días. El séptimo día descansó. En 7 días hizo la obra, pero el séptimo día lo descansó. En 6 días trabajados fundó los cielos, fundó la tierra,
fundó los firmamentos, hizo los ejércitos del cielo. Creó al hombre, creó las aves, creó los peces, creó los mares, creó los océanos, creó los lagos, las lagunas, los ríos, las riberas, creó, hermano, los cielos, creó la tierra, creó los planetas, creó la luna, creó el sol. En 6 días, y el 7º día lo descansó Jehová Dios. Y ahora en 7 días aquella ciudad de Jericó iba a ser derribada. Los moradores de Jericó pensaron y dijeron: no podrán entrar. Pero otros habían intentado derribar a Jericó, destruir a Jericó, y habían fallado. Pero hoy el que estaba con Josué, con su pueblo, con los israelitas, es el que creó los cielos, es el que creó la tierra, es el que creó los firmamentos, el que le dijo a Abraham, cuando Abraham estaba afligido y no tenía descendiente, le dijo a Abraham: a pesar de que ya están en sus años, que casi tenían 100 años, van a tener hijos. Su descendencia será grande, será incontable. Y le dijo: mira las estrellas, si las puedes contar, tu descendencia será grande. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Israel estaba hoy con Josué. Y le dijo: yo te entrego, Josué, a Jericó, a sus moradores y a su rey. 6 días rodearon la ciudad. Y llegó el día 7º. Y en el día 7, Jehová Dios le había dicho: en ese día 7 darán 7 vueltas. Pero en la última vuelta, la 7ª vuelta, gritarán. Comenzarán a gritar. Y cuando griten, aquellas murallas, aquellos muros caerán en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Dios. Y rodearon la ciudad. Se llegó el 7º día. Comenzaron a gritar. A sonar las bocinas, los tambores. A gritar. Y la gloria de Dios cayó. Y los muros y las murallas se quebraron. Cayeron las murallas. Fueron derribadas. Y el pueblo entró y comenzó la guerra. Jehová Dios le había dicho a Josué: no dejen vivo ni hombre, ni mujer, ni joven, ni niño, ni animales, ni bueyes. Solo tomaréis la plata y el oro para los tesoros de Jehová. Imagínate aquella ciudad. Imagínate aquella ciudad que estaba confiada. Hoy sus muros estaban temblando y estaban cayendo. Sus esperanzas de aquellos moradores habían caído. Sus ídolos les habían fallado. Hoy Jehová Dios había demostrado que Él es varón de guerra y sin espada y sin usar ninguna jabalina. Derribó los muros de Jericó. Cayeron los muros. Jehová Dios le dio la orden a Josué que exterminaran a todos. Y tomaron la ciudad. Y solo Rahab, la ramera, que cuidó de los espías, fue librada, ella y su familia. Mira la gloria de Dios, mira a Dios cómo hace misericordia cuando alguien hace un favor al pueblo de Dios. Gloria a Cristo. Fue derribada Jericó. Dios le dio la victoria, le dio la estrategia a Josué, su siervo.
la ciudad idólatra cayó. Aquella ciudad que tenía sus esperanzas en sus muros, en su fortaleza, en sus fuerzas, en sus ídolos, fue destruida por Jehová Dios, y fueron avergonzados y humillados y muertos. Pero Jehová Dios le dio la victoria a su siervo Josué. Dios engrandeció a su siervo Josué y le dijo: no vayan a tomar nada del anatema, no vayan a tomar nada de esa ciudad, solo la plata y oro para los tesoros de Jehová. Pero dice la Biblia que Acán tomó un manto babilónico. Secretamente tomó un manto babilónico. Y Jehová Dios le había dicho que no tomaran nada del anatema. Jehová Dios castigó después a su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque alguien había tomado secretamente, Acán había tomado secretamente ese manto babilónico, un lingote de oro y 12 piezas de plata. La avaricia, la codicia, al ver aquello que tenían los moradores de Jericó, aunque ese pueblo había sido avergonzado, hubo alguien que la avaricia, que la codicia, que el deseo de tener las cosas que tenían aquellos que habían sido derrotados por la ira de Dios, él codició sus cosas. Vino el deseo a su corazón y agarró un manto babilónico, 200 piezas de plata y un lingote de oro, y lo escondió. Y Jehová Dios se enojó con Israel, con su pueblo, y lo castigó por culpa de que alguien había tomado del anatema, había agarrado secretamente, y Josué no lo sabía, porque fueron a la guerra. Fueron a la guerra, y lo que sucedió fue que el pueblo de Israel estaba perdiendo la guerra. El pueblo de Israel estaba desfalleciendo porque Acán había tomado del anatema. Había tomado lo que Jehová Dios le había dicho que no tomara. Pero Josué recibió el mandato de Dios que aquel que había tomado del anatema debía ser castigado. Debía ser castigado severamente. Y Jehová Dios castigó a Acán. Y quitaron el anatema de su vida. Y Dios le dio de nuevo la victoria. Gloria a Dios. Cristo pronto viene. Dios es Dios de guerra. Dios es varón de guerra. Dios es un Dios que Él pide que guardemos sus mandamientos, que guardemos sus estatutos, que veamos el blanco perfecto que es Cristo. Que sigamos adelante, que sigamos perseverantes, que sigamos avanzando. Él dijo: en este planeta Tierra, en este mundo, tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido. Y si Él ha vencido, Él conoce las estrategias. Y todas las cosas a los que confiamos en Dios nos ayudan para bien. Dios no se equivoca. Él hizo los cielos, Él hizo la tierra. Él pronto viene por su pueblo, por su amada. Sigamos adelante, sigamos avanzando, porque Cristo pronto viene.
su galardón con Él para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios te bendiga.